Nuestro siguiente invitado, Andy Carrión, abogado, ya también ha sido tertuliano acá en Tendencias con Pancho de Perol. Andy, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pancho, y siempre muy amable por la invitación. Bien, comencemos con el caso de Martín Vizcarra. Como conversábamos un poco antes de retomar la conexión, me decías que este es el caso que más perjudica a Martín Vizcarra. Y para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, creo que es prudente, y obviamente como tú eres muy diestro en esta materia, poder hacer un desglose didáctico, si es que se quiere, para que la gente pueda diferenciar cuáles son los diferentes casos que tiene Martín Vizcarra y cuál es el caso del que se está hablando del millón de soles. Bueno, Martín Vizcarra tiene muchos casos en curso, ¿no? Como tú bien lo has señalado, desde la época en la que él fue gobernador regional, fue ministro del gobierno de PPK e incluso investigaciones que se desprenden de su actividad como presidente de la República. De hecho, el Congreso de la República lo ha inhabilitado hasta en 2 ocasiones por 10 años. Sin embargo, en este caso en específico estamos hablando de hechos que lo comprometen con 2 obras específicas en las cuales él fue gobernador regional. Una, que es Lomas de Hilo, y el otro, el Hospital Regional de Moquegua. Son estas 2 obras las que están en juicio actualmente. Y la declaración que brindó ayer Elar Tejada, exgerente de Obra INSA, pues se comprometen precisamente con estas 2 obras. Sí. ¿Qué es lo que ha señalado? Bueno, primero el contexto del caso, ¿no? El caso ya se encuentra en una etapa de juicio oral, y avanzado, ha tomado algunos meses, la investigación preliminar, preparatoria, y esta es la etapa final. Algunos abogados llaman la etapa estelar, en la cual se confronta, digamos, a todos los testigos, acusados, peritos, etcétera, el mismo fiscal con sus alegatos, de cara a persuadir al tribunal que por parte de la Fiscalía Vizcarra es culpable y por parte de la defensa tratar de absolver el caso que está en acusación. Pero dentro de toda esta vorágine del juicio, pues existen también audiencias que son las más importantes. Sí. Por ejemplo, la del principal incriminador en contra de Martín Vizcarra, que es Elar Tejada, ¿no? Recordemos de que él es la persona que, como tú lo has señalado, sobornó a Martín Vizcarra con 1 millón de soles. ¿Él es colaborador eficaz? Y él es colaborador eficaz en otra carpeta que tiene que ver con el Club de la Construcción, pero aquí el fiscal Germán Juárez Atocho lo ha ofrecido como testigo, porque él directamente, no solamente ha presenciado, sino fue el actor principal de la dación de estos sobornos. Ahora, era importante la declaración de Elar Tejada porque, claro, en las investigaciones fiscales a veces se aduce de que el fiscal puede acomodar la declaración del testigo, del colaborador para sus propios fines acusatorios. ¿Pero siempre fue bajo la manga de la Fiscalía el testimonio del exgerente de Obra INSA? Por supuesto. De hecho, es por eso que se sometió también a un procedimiento de colaboración. Ahora, lo que pasa en el juicio es de que la defensa tiene la oportunidad de, por ejemplo, identificar contradicciones, ¿verdad? Desvirtuar algunas imputaciones o de debilitar en rigor toda la declaración que ha brindado el colaborador o el testigo. Y eso es lo que uno esperaba el día de ayer, digamos, una acción orientada a ello. Pero yo creo que más bien ha sido todo lo contrario, ¿no? Porque ante cada una de las preguntas que formulaba la defensa, por ejemplo, para decir de quién recibió los dineros, cómo fue la trazabilidad del otorgamiento del dinero, si hubo o no testigos, no de la entrega, pero sí antes y después del otorgamiento de estos dineros, yo creo que más bien la versión de Elar Tejada se ha fortificado, ¿no? Porque, como te digo, uno espera pues, que la defensa debilite la versión del colaborador, pero en este caso no ha sido así. Y de hecho ha sido muy consistente, ¿no? Desde quién le dio los dineros a Elar Tejada, cómo tuvo las conversaciones y el cruce de llamadas con Martín Vizcarra previo al otorgamiento precisamente de estos dineros. ¿Cómo fue la correlación de hechos para que la gente trate de recordarnos? O sea, este señor Elar Tejada le otorga o le da este 1 millón de soles a Martín Vizcarra para que él le dé una información privilegiada y que la empresa Obra INSA pueda ganar la buena pro con las obras que tú mencionabas. Claro, ¿de qué se trata? Mencionamos al inicio de que aquí están 2 obras en cuestión, ¿no? El Hospital Regional y también Lomas de Hilo. Sin embargo, dentro del procedimiento... Obras que más o menos, ¿de cuánto presupuesto estamos hablando? Estamos hablando de 80 millones de dólares, 80 millones de dólares. Más o menos, un aproximado de cada una de ellas. El tema es de que cuando él era gobernador regional, por un tema de precaución, siempre esto lo hacen en la administración pública, delega la selección del postor a UNOPS, que es una entidad internacional que se encarga precisamente de seleccionar al mejor postor. Y luego de ello, pues seleccionado el mejor postor, quien firma el contrato es el gobernador regional como representante de esta entidad regional. Pero se lava las manos porque la decisión fue externa. Ya, justamente ese es, digamos, el procedimiento que se debió seguir. Pero UNOPS no publica
cuáles son los montos máximos o mínimos que se dispone de dineros del gobierno regional para que pueda otorgar la obra. Y ahí viene lo más importante, ¿no? Porque es el gobierno regional quien maneja esa información. Sí. Es por eso que en la obra de Lomas de Hilo, lo que hizo el consorcio conformado por Obrainsa es, en primer lugar, ofrecer 86 millones de dólares. Y decir de que eso era el monto que ellos deberían de cobrar por la realización de la obra. Pero luego, como Martín Vizcarra manejaba la información, le comunicó al propio Elar Tejada y a los demás del consorcio que no ofrezcan 86, sino que más bien 81. Y que con eso aseguraban precisamente ganar este concurso público. Y eso es lo que sucedió. Es por eso que dentro de la imputación fiscal no está de que Martín Vizcarra haya sido el competente de seleccionar direccionadamente a un postor, ni mucho menos, porque si no se caería la acusación. Lo que le imputa específicamente la Fiscalía a Martín Vizcarra es haber manejado información privilegiada y con eso haber direccionado precisamente una contratación pública a cargo de un tercero, que era un OPS. ¿Y hay registro de que Martín Vizcarra le diera esa información de baja de 87-81? Bueno, ¿o es simplemente el dicho del ex debemos de gerente? recordar aquí, Pancho, de que estamos frente a delitos clandestinos. ¿No? Cuando hay un soborno, no hay cámaras, no hay testigos. Cuando hay una colusión, un pacto lícito tampoco. Salvo estemos en la época de Montesinos, donde él, digamos, lo filmaba todo, ¿verdad? Pero el hecho de que no hay un registro podría deshacer lo dicho por el exgerente, porque al fin y al cabo es la palabra de él contra la palabra de Martín Vizcarra. ¿Y qué hace la Fiscalía para poder probar cuando no se tiene una prueba directa como un video o un audio? Lo que hace es cruzar información, construir a partir de indicios, si es que realmente tiene sustento lo que ha señalado Elar Tejada. Por ejemplo, ¿no? Las comunicaciones telefónicas coinciden con la información que ha vertido registro de las comunicaciones. Exactamente, los registros existen hasta 12 comunicaciones, llamadas que realizó Martín Vizcarra a Elar Tejada, y otras 4 que realizó Elar Tejada a Martín Vizcarra, y que coinciden con las precisamente con las fechas, no solamente de la traslación de la información, sino también de la dación de los dineros. Eso en primer lugar. Luego, los testigos. Si bien es cierto, no hay testigos directos que hayan presenciado el otorgamiento de estos dineros, sí hay testigos quienes generaron el dinero y sí hay testigos quienes trasladaron también el dinero, como por ejemplo el conserje, y también testigos que vieron ingresar a Martín Vizcarra a las instalaciones de Obrainsa. Y además de los cruces telefónicos, testigos, dineros que en efecto se habían retirado días previos a que Martín Vizcarra visite a las instalaciones de Obrainsa. Martín Vizcarra las visita antes del otorgamiento de la Buena Pro. Visita antes y también visita después, porque recordemos de que esto sucedió en el año 2014. O sea, después tendría sentido si es que ya la empresa ganó la Buena Pro y que él como gobernador quiere ver las instalaciones de la empresa que va a llevar a cabo la operación. Que en ocasiones se da también ese supuesto, ¿no? Sí. Bueno, ya se ganó la licitación y lo que quieren hacer pues los postores es mostrar al gobernador regional las instalaciones, presentar la obra, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso fue antes, durante y también después. Eso ya genera suspicacia. Estamos como a un tema parecido al de Alejandro Toledo, ¿no? En la que él después, incluso después de que ganó Odebrecht la licitación, él fue a reclamar sus dineros, ¿no? Sí. Algo parecido, pero no, digamos, con las versiones de Joseph Maiman ni otros, sino aquí más bien de Elar Tejada. Pero ojo que no solamente se tiene la versión de Elar Tejada, sino también de los demás miembros del consorcio. Sí. Van a desfilar este lunes, por ejemplo, van a ir otro de los hermanos Tejada a declarar cuál ha sido el procedimiento para la generación de los dineros, porque se les dio en 2 partes. Primero 400,000 soles y luego 600,000 soles. Y es importante también la trazabilidad del dinero, ¿no? Porque si uno tiene una empresa en la que puede realizar esos desembolsos de manera usual, no habría forma de conectarlo, digamos, al pago del soborno. Pero lo que sustentaron también, y eso lo afirmaron el día de ayer, es de que ese monto inmenso, digamos, no estás hablando de un sol 100 o 200, sino de 400,000, era única y específicamente para pagar el soborno. Entonces, tiene sentido lo que dicen, y además de que están amparados en pruebas. Yo escuché también y vi un tuit de Martín Vizcarra, que ahora es ex, ¿verdad?, en la que él decía que se corroboró su hipótesis de que no había ningún testigo que haya presenciado la entrega del dinero. Pero por supuesto, más bien es lo usual que en este tipo de delitos no existan testigos que presencien directamente la entrega de dineros. Pero lo que no señaló él es la consistencia de la declaración del testigo. Yo hubiera esperado, por ejemplo, de que de verdad pongan en duda alguna de las conexiones o de los sustentos o la trazabilidad de los dineros. Pero he estado yo atento a las preguntas, sobre todo que ha formulado la defensa. Yo creo que no ha logrado enervar
la fiabilidad de la declaración, al menos del testigo que Ahora, se presentó ¿qué el día de cosa ayer. dice Martín Vizcarra como teoría para poder justificar que este señor, el ex gerente de Obrainsa, diga que recibió o que le entregó dinero a Martín Vizcarra? Está hablando, digamos, critica a Keiko Fujimori, como suele hacer, está criticando a la derecha. ¿Cuál es la teoría de este señor para criticar que este señor diga que le pagó 1 millón de soles? Bueno, la hipótesis que manejan, y de hecho que también se deslizó ayer en algunas de las preguntas que formuló el abogado, es de que como ellos estaban comprometidos con el caso del Club de la Construcción, y habían reconocido, la fiscalía había hallado evidencias de su participación en estos actos de corrupción, pues entonces ellos, para promover su libertad y también para que puedan ser benevolentes la fiscalía en el caso que ellos tienen adelante, pues tenían que brindar información a la fiscalía de cara a que tengan un caso sólido en contra de Martín Vizcarra. Sí. Es por eso que incluso en algún momento del interrogatorio, la defensa de Martín Vizcarra intentó conectar el procedimiento de colaboración eficaz a las que se habían sometido en el otro caso del Club de la Construcción, para evidenciar de que más bien era un salvavidas el hecho de generar una versión en la que implicaban a Martín Vizcarra. Los jueces no les permitieron realizar ese tipo de interrogatorios porque es un caso distinto. Ahora, es cierto, y aquí tenemos de partir también con la duda razonable respecto a un colaborador eficaz. El colaborador eficaz es un delincuente, Pancho. Claro. Cualquiera sea, porque ese es un presupuesto para someterse a ese procedimiento. A él le conviene decir todo lo que pueda decir, Por porque supuesto. mientras más hable, más puede Entonces, ayudar a la fiscalía. Por supuesto, no solo puede ayudar a la fiscalía, sino también puede recibir una sanción benevolente, ¿no? Por ejemplo, que no purgue prisión efectiva en algún penal. Así es que eso es importante señalarlo. Más aún si logra tirarse abajo a un pez gordo como es Martín Claro Vizcarra, que sí, ¿no? y eso lo hemos visto pues con Castillo también, ¿no? Bruno Pacheco, Samir Villaverde, Karelín López, y todos señalaban al expresidente Castillo. Y en este caso uno puede partir de esa duda razonable, pero el problema que tiene Martín Vizcarra es de que la versión que han manejado todos los representantes de esta empresa es consistente, que no solamente es su palabra, porque ahí sí uno podría evidentemente dudar de estas imputaciones graves que están realizando estos funcionarios de la empresa. Sí. Pero ante las evidencias y ante la construcción por indicios que ha realizado la Fiscalía, yo creo que sí es consistente. Y eso lo ha demostrado el día de ayer, por ejemplo, el testigo Elar Tejada. Y vienen otros más. Habría que ver si en adelante pues la defensa logra en alguna medida enervar esa consistencia de las declaraciones, pero hasta ahora en la declaración, desde mi perspectiva más importante, no lo ha podido hacer. Brevemente, hace unos instantes acabas de mencionar, como analogía pusiste el caso de Pedro Castillo, que Bruno Pacheco y Samir Villaverde querían tirarse abajo a Pedro Castillo. ¿Sugieres que Pedro Castillo no es culpable de los delitos que se le imputan? No sugiero ello, sino lo que sugiero es de que siempre un colaborador va a poder tener mejores posibilidades de acceder a un beneficio si es que echa al superior o a un presidente. Pero sí era el superior Pedro Castillo. Sí, por era supuesto. Y de hecho que también el día de hoy hay ciertas contradicciones. Yo no digo de que Pedro Castillo no haya cometido... Mira, tiene 10 investigaciones abiertas, la última en la que todos los peruanos hemos sido testigos por el delito de rebelión. Así es que ahí no necesitamos ni a Karim ni a Bruno, nada. Todos somos testigos de ese delito. Efectivamente. Sin embargo, en estos temas de cruces de dineros, de versiones de que Pedro Castillo habría sido, siempre la fiscalía, y eso pasa también en el caso Vizcarra y pasa también con Keiko Fujimori, etcétera, si es que uno echa al superior, si es el presidente de un partido, si es el presidente de la República, en el caso también de Dina Boluarte, tienen mejores posibilidades. Estoy hablando de la Realpolitik, Pancho. Claro. Tiene mejores posibilidades de acceder a una colaboración. El análisis objetivo de la situación. Es objetivo, ¿no? Okay. Y eso sucede. Ya luego, independientemente de que si en efecto puedan corroborar o no sus dichos. En el caso de Martín Vizcarra, yo creo que sí están perfectamente corroborados. Ahora, mencionabas tú que estamos en la etapa estelar, como tú decías, del juicio de Martín Vizcarra. ¿Qué se viene para él? ¿Cuándo tendremos una certeza del futuro de Martín Vizcarra? Bueno, es un caso que está avanzando especialmente rápido porque tenemos a un solo acusado, que es Martín Vizcarra. Claro. Entonces, a diferencia de los otros casos, en el de Keiko y Anta son muchos más acusados. De Keiko esto podría terminar en el 2030 tranquilamente al ritmo que van ahora, ¿no? Un día se toman un testigo, hay como 200 y es una sesión por semana, imagínate. Pues. En cambio, en el caso de Martín Vizcarra está avanzando muy céleremente. Ya tenemos un primer testigo, el otro lunes viene otro. Yo creo que en 3 meses ya podría eventualmente haber una sentencia.
sea absolutoria o sea condenatoria. Mi proyección es de que la probabilidad, más bien, la mayor probabilidad es de que se emita una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que viene? Pues la Fiscalía ha solicitado al día de hoy 15 años de prisión, 15 años y 3 meses de prisión para Martín Vizcarra. Pero estamos hablando de 2 hechos, de 2 obras que están cuestionadas por actos de corrupción, Lomas de Hilo y del Hospital Regional de Moquegua. Habría que ver si el juzgado, en el transcurso de este juicio, los jueces llegan a la conclusión de que en efecto en las 2 obras se pudo evidenciar actos de corrupción. Si es así, Pancho, pues entonces a él esperaría los 15 años por lo menos de prisión, porque estamos hablando de delitos especialmente graves. Y el delito más grave pues es el de lavado de activos, ¿no? Es decir, obtener dineros ilícitos para luego promover esa tenencia ilícita. Sí. Y estamos hablando de cohecho. Y ojo que viene también otra acusación posterior, que es el tema de colusión. Ya no es solamente la recepción de dineros, sino vinculados a actos de pactos ilícitos para favorecer a terceras personas. Con lo cual, al menos en este juicio, y para concentrarnos en el tema que estás preguntando, le esperaría 15 años por lo menos de prisión. Si bien es cierto, los jueces también tienen un margen de actuación. Claro, ¿no? Es lo que la Fiscalía pide, finalmente el juez no va a acatar específicamente lo que pide. No específicamente, pero es un baremo que siempre lo toma. Por ejemplo, en el caso de Michael Urtecho, claro, recordarás del ex congresista de la República, lo que hizo el juzgado y también la Sala Suprema es concentrarse en los años de imposición. La Fiscalía solicitó 22 años para Michael Urtecho y el juzgado y también la Corte Suprema, que fue confirmada el día de ayer, también aceptaron esa propuesta y le impusieron 22 años y para la esposa 28 años. ¿No? O sea, estamos hablando por lo menos de cárcel efectiva, por el hecho de que son 15 años, efectiva va a ser de todas maneras. Por lo menos, al menos aún a pesar de la reforma normativa, ya desde los 5 años esto podría ser efectiva y estamos hablando de una pena en exceso que sobrepasa los 5 años. Sí. Vamos brevemente al otro caso que hablábamos al inicio del programa o al inicio del segundo bloque, que es el caso de mochasueldos de la congresista perulibrista María Agüero, quien es acusada de recibir 30.000 soles de sus trabajadores en su cuenta bancaria. Es uno de muchos casos de mochasueldos que es algo verdaderamente lamentable y vergonzoso, ¿no? Que funcionarios públicos que han sido elegidos para representar a los peruanos utilicen su posición de poder para cobrarles una cuota, un diezmo, un peaje, si quisiera uno mencionarlo, a sus propios colaboradores para que ellos puedan aumentar su ya acaudalado sueldo como congresista. ¿Cuál es el delito que estaría incurriendo acá la señora María Agüero? Y quisiera hacer una precisión, no solamente para incrementar su propio patrimonio de manera ilícita, sino en ocasiones para incrementar el patrimonio del partido político. Exacto. ¿No? Y para promover actos políticos que no tienen nada que ver con la propia actividad congresal. Y eso es un punto importante a analizar porque existen casos en los cuales en efecto incrementan su patrimonio. También tenemos a una ex congresista fujimorista, Jontay, ¿verdad? Sí. Que trató de incrementar su patrimonio para cobrar supuestamente la publicidad política que en algún momento había invertido, y estamos ahora frente a Agüero, que no solamente habría incrementado su patrimonio, sino más bien para utilizarlo para fines partidarios. ¿Frente a qué delitos nos encontramos, Pancho? Pues como mínimo ante 2. Y hablábamos hace un momento de Michael Urtecho, que podrían ser incluso más, porque Michael Urtecho es como el predecesor de toda esta modalidad de los mochasueldos, ¿no? Hablamos de 2. Primero el de concusión, que es un delito que no es especialmente grave, puede llegar hasta los 6 años de prisión, y luego del delito de enriquecimiento ilícito, en las modalidades en las cuales el congresista recorta el sueldo, mocha el sueldo, y esa parte de los dineros usa para incrementar su propio patrimonio, pero ya de manera injustificada. Y también estamos hablando de delitos graves respecto a los intermediarios, porque tú has visto que las modalidades implican a un familiar cercano, que es el que los solicita los dineros, ¿verdad? Sí. U otro, no sé, pues un asistente de confianza que exige los montos, los pagos puntuales. Para ellos les va peor. Recordemos el caso otra vez de Michael Urtecho, que su esposa la condenaron a 28 años. Como ella no es funcionaria pública, no le pueden imputar enriquecimiento ilícito ni concusión, pero sí le pueden imputar lavado de activos. Y eso, Pancho, es mucho más grave
que ser un funcionario público, es decir, un congresista de la República que mocha el sueldo a sus trabajadores. Es decir, debería ser mucho peor porque igual acá finalmente el que está aprovechándose del poder es el congresista. Es el congresista y el beneficiado tan directo también es Sí. el congresista de la República, digamos, amén del partido político, ¿verdad? Pero lamentablemente en los particulares no existe un delito equivalente al de enriquecimiento ilícito que puede llegar hasta los 8 años de prisión, por ejemplo. Tal vez ¿no? debería reconfigurarse la pena de Debería enriquecimiento de- ilícito sí. porque efectivamente el responsable, el culpable es mucho más aquel que lleva el poder que en todo caso el secundario El que se vio decide, implicado, ¿no? Y el que instrumentaliza también a su subordinado. Exacto. Es por eso la dicotomía, digamos, contradicción que existe entre una condena a alguien que es directamente el congresista, el mochasueldo, versus la condena al intermediario o intermediaria. Sí. En este caso podría darse también estos supuestos, ¿no? María Agüero, Hontay, etcétera, que están imputadas por el delito de concusión y también por enriquecimiento ilícito, y ver siempre a la mano derecha quien gestionaba precisamente los cobros, pagos o tramitaciones de los dineros en general que obtenían de manera ilícita. Ellos podrían estar también incursos en el delito de lavado de activos. Como repito, no en el de enriquecimiento ilícito, habría que reformular de alguna manera el ámbito normativo, Sí. pero están expuestos a penas incluso mucho más altas, Pancho. Así es que en este caso no solamente hablaríamos, al menos de los indicios que vinculan a María Agüero, sino también de los intermediarios, ¿no? Que por cierto fue detenido uno de ellos. Ujú. No sé si en Ayacucho o en Cabelica fue detenido uno de los colaboradores de María Agüero. Habría que ver por qué delito se le imputa en tanto no sea Sí. funcionario público. Y ese es el riesgo que incurren todos los congresistas, que están un poco más temerosos también a raíz de la condena que se le impuso gravísima a Michael Urtecho, ¿no? Porque ya se ven ante estos supuestos, digamos, porque es la modalidad en la que Exacto, muchos han ¿no? incurrido, ¿no? Bueno, qué bien que tengan miedo porque definitivamente este tipo de De eso delitos se trata, no además. pueden incurrirse más. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias a Andy Carrión, abogado, por acompañarnos una vez más acá en Tendencias con Pancho de Pierola por Radio Betel 100.1.